al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hola de nuevo, un día más con todos ustedes. Es una bendición para un servidor el poder estar aquí compartiendo los tesoros del reino de los cielos, los tesoros que nos ha dejado Dios aquí escritos en la palabra del Señor. Qué bueno que allá donde usted se encuentre, y créame, aún en la prisión, saludamos desde aquí a personas que están en la prisión, aún en hospitales, aún en el hogar, aún en cualquier vehículo y en cualquier lugar del planeta pueden estar en esta hora siguiendo este programa, como todos los que hay en esta parrilla, ¿verdad? Pero qué interesante, yo quiero apelar al interés, apelar a la grandeza de ese Dios que tiene una palabra siempre para usted y para mí, que tiene una palabra que nos puede avivar. Y estamos hablando precisamente de ser avivados, de avivar nuestro fuego, de un avivamiento real, no un avivamiento emocional, almático. Y hemos estado anteriormente introduciendo este tema, y muy brevemente yo quiero decirles que le dice Pablo a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti. Cada uno de nosotros somos responsables de ser avivados. Nosotros tenemos que avivar lo que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que administrar lo que Dios nos ha dado. Usted tiene que administrar su tiempo. Usted tiene que administrar su capacidad intelectual para ir a la palabra. Usted tiene que avivarse. Usted tiene que llenarse de las cosas del cielo, del reino de los cielos. Y estuvimos viendo también en el Antiguo Testamento, en Ageo 1, traed madera, y hablábamos que la madera es un tipo de algo combustible, algo que se quema y produce fuego, y la madera era traer lo que es nuestro, la carne, la pereza, la comodidad, el confort, todo lo que nos asedia y que impide de alguna manera que vivamos en el Espíritu. Pero también estuvimos viendo Éxodo 27:20, un versículo que no tiene ningún desperdicio, que nos arroja muchísima revelación, un rema precioso de la labor del sacerdote, entre otras, que dice en Éxodo 27:20: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. Recuerde, olivas machacadas. Hay que machacar la aceituna. La aceituna la produce el olivo representa a Israel. Ahora nosotros hemos sido injertados en ese olivo. El fruto del cristiano, entre comillas, en un símil, es la aceituna. Y la aceituna realmente per se no produce aceite. Para que venga el aceite, la aceituna tiene que ser machacada. Si usted no machaca la aceituna, el aceite no sale. Y estuvimos viendo la semana anterior que 5 kilos de aceitunas producen 1 litro de aceite. Ayer estaba yo por la noche con mi hijo y estábamos haciendo cálculo. Una aceituna pesa 3 gramos, multiplicamos. Para llegar a 5 kilos salen 167.000 aceitunas, se dice pronto. 167.000 aceitunas para hacer 1 litro de aceite. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos cada día, como dice el apóstol Pablo, que morir. Y ahí estamos machacando la aceituna. Ahí estamos partiendo la aceituna. Y nosotros necesitamos, de alguna manera imperiosa, entender que la aceituna per se, lo que produce nuestra fe per se, lo que produce nuestro conocimiento per se, únicamente eso no produce aceite. Hemos de morir. Hemos de negarnos. Hemos de intentar por todos los medios obedecer a la palabra antes a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. De modo que dice que cada día tenían que traer aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Si usted y yo no tenemos ese aceite, si usted y yo, por más que tengamos el conocimiento, sepamos el evangelio, sepamos los versículos, si no exprimimos, si no ponemos por obra, no sale aceite y por lo tanto no somos luz. Imagina un cristiano que no es ejemplo, es un ejemplo de tiniebla, no de luz. Nosotros requerimos, necesitamos imperiosamente, de una manera inmediata, necesitamos ser luz. Somos la luz de este mundo. Alumbramos a los que van en tinieblas. Alumbramos y abrimos los ojos de aquellos que no pueden ver. Usted y yo somos la luz del mundo, lo dijo Jesús. La luz que alumbra este mundo, dice el Evangelio de Juan, vino, que es Jesucristo. Él vino. Y Él nos ha traspasado la responsabilidad de ser luz. Él fue luz. Juan el Bautista fue luz por un tiempo. Pero la luz del mundo es Jesús.
Nosotros somos la luz ahora. Muchos en un símil hablan de la luna. La luna coge la luz del sol y la hace una lumbrera aquí en la tierra en la noche. Y así en nuestra vida tomamos de la luz del sol y hacemos resplandecer en las tinieblas, damos una luz para que en la oscuridad también haya una lumbrera menor, que es la luna. Esa es la iglesia alumbrando a la tierra. Ahora, déjeme decirle, y vamos a andar un poquito más, que el aceite cada día tiene que ser renovado. En 1 Corintios 15:31 dice el apóstol Pablo, cada día muero, cada día muero, cada día hay que exprimir esa aceituna, cada día hay que estar sacando la gota a gota que compondrá ese litro de aceite. El morir es una necesidad, pero yo quiero explicar algo. El aceite, cuando se utiliza, pierde, se degrada, pierde su naturaleza y pierde su, de alguna forma, composición para producir el efecto que se espera de él. Por ejemplo, yo le voy a poner el ejemplo. 1 litro de aceite de oliva usado, cuando ya se usa, imaginen, en una sartén, en una freidora, cuando una ama de casa o un varón ha utilizado 1 litro de aceite, mire, 1 litro de aceite que ya se ha quemado, que ya se ha sometido a una degradación, su composición natural, por el calor, por la elevación térmica, al llegar a cierto grado y hervir, se degrada, se descompone. El aceite usado, 1 litro de aceite de oliva, contamina, mire, 1000 litros de agua potable. Yo quiero que usted guarde esto. Nuestro aceite de ayer, nuestro aceite de la semana pasada, nuestro aceite de hace un mes, nuestro aceite, como hay cristianos, cristianas que viven del aceite de hace 5 años, 7 años, 10 años, cuando yo me convertí y empezamos a recordar el aceite que ya se quemó, que fuimos luz con ese aceite un día, que sí obedecíamos entonces. Decimos, hey, ese primer amor en el que yo estaba, ¿por qué había un primer amor? Porque éramos capaces de aplastar, de machacar la aceituna, porque éramos capaces de morir a lo personal, porque éramos capaces de poner a Dios lo primero, y de cada oportunidad, cada aceituna iba dando una gotita, unida en las aceitunas, iban dando esa gotita hasta conseguir el nivel de aceite que nos hizo ser luz y nos hizo alumbrar en medio de las tinieblas, ser diferente, hacer que las tinieblas retrocedan, porque cuando usted enciende una luz, lo primero que ocurre es que las tinieblas retroceden. Ahora mire bien, 1 litro de aceite usado, ya usado, no debe de volver a usarse, hay que sacar nuevo aceite, como las cenizas tienen que ser retiradas del altar. Cuando se va a ofrecer un holocausto, no podemos vivir de las cenizas, de las glorias pasadas, de lo que quedó de un sacrificio, de lo que usted hizo para Dios. El aceite igual. Usted no puede vivir del sacrificio pasado, de lo que usted renunció. Yo renuncié a esto. No, cada día hemos de morir. Pero ahora déjeme decirle, hay otro aceite. Si 1 litro contamina 1000 litros, 1 litro de aceite de oliva, 1000 litros de agua, usted no lo haga, por supuesto. Si usted verte 1 litro de aceite en el váter o en un lago, en una piscina, va a contaminar 1000 litros de agua potable. Pero 1 litro de aceite sintético derivado del petróleo, y de esto es importante que hablemos, contamina 1.000.000 de litros de agua. Observe. 1 litro contamina 1.000.000. 1.000.000. Cuando alguien cambia el aceite del cárter de su vehículo, si esa persona toma 1 litro de aceite, es altamente contaminante, y lo vierte en un lugar donde hay peces, donde hay renacuajos, donde hay de alguna manera naturaleza viva, fauna, en un ambiente natural, 1 litro de aceite sintético, fácil de conseguir, contamina 1.000.000 de litros de agua. Imagínese el impacto. Y yo quiero hablarle ahora de distinguir el aceite de oliva, el aceite del olivo, del aceite del petróleo. Permítame. Cuando la maldad del hombre aumentó en la tierra, Dios dijo, tengo que raer la tierra porque el pensamiento del hombre es de continuo hacia el mal. Y toda esa maldad a través del diluvio
exceptuando a Noé y su familia, 8 se salvaron en total, dice que mandó que las fuentes del abismo se abriesen y vino un gran diluvio y sepultó la antigua creación. Todo eso quedó cubierto. Dios dice que Él toma el pecado, Miqueas 7, lo echa en lo profundo y no se acuerda más. Ahí habla del mar. Dios tiene una amnesia hacia el pecado que hemos cometido y Él sepulta, y más cuando nos arrepentimos. Ahora, el ser humano, consciente de eso, toma y perfora la capa de la tierra, la superficie, y extrae el petróleo. Es muy fácil, es muy negocio, es muy adinerado poder contar con petróleo por lo que mueve. El petróleo deriva de él el aceite, los combustibles como el diésel, como la gasolina, pero nosotros tenemos que distinguir que es algo químico, procesado, es algo catastrófico, es algo cancerígeno, produce el efecto invernadero que estamos viviendo. Aquí en Murcia, precisamente, hace 2 días estábamos en verano, con temperatura, la gente bañándose ya en la playa. Hoy estamos otra vez en invierno. Tenemos un desfase, no hay un equilibrio. Contamina, efecto invernadero, destructivo, produce gases, humos tóxicos, nocivo, cancerígeno, pero es lucrativo. Es algo fácil para lucrar. Es algo que simula lo natural, pero no es natural. Es natural porque de la tierra sale, pero es un proceso químico para extraerlo. Ahí hay intereses monetarios, económicos, mercantilistas, y vemos que la motivación en el creyente a veces es una motivación fácil, que queremos arder fácil y extraemos una motivación falsa, una falsa motivación en nuestra vida que parece por un momento que somos luz. Ese aceite no es el aceite con el que usted tiene que ser avivado. Ese aceite es el aceite que nos ofrece el mundo, es el aceite que nos ofrece Satanás. Es el aceite que nos ofrece el pecado. Es el aceite de la adrenalina. Es el aceite que nos lleva a pagar consecuencias graves. Pero el aceite en el que nosotros nos tenemos que mover es el aceite en el que tenemos que estar totalmente consagrados, totalmente velando, totalmente a los pies del Maestro, a los pies de Cristo. No fácil, es más caro, es verdad. Pero ese aceite, usted y yo lo tenemos que conseguir cada día, injertado en el olivo, en el pueblo de Dios, en Cristo Jesús, injertado y produciendo esas aceitunas, el fruto del Espíritu, y muriendo a lo terrenal, gota a gota. No podemos conseguir que un aceite, sí, este aceite sintético hace correr más, no se preocupe, y sí, tome, en vez de una vela, le eche usted aceite normal, no, échele este aceite que es más barato. El aceite del petróleo yo lo he visto arder y echa un humo negro cuando se utiliza para el alumbrado, mientras que los aceites vegetales, naturales, no echan un humo negro, ennegrecido. Usted y yo necesitamos entender que debemos de ser luz, porque cada día la aceituna, la carne es machacada, haciendo la voluntad del Señor. No vaya a lo fácil, no vaya a una motivación incorrecta. Hay muchas motivaciones incorrectas. Yo voy a la iglesia, yo voy a orar porque tengo un problema, porque Dios me va a ayudar. Yo quiero una solución rápida, no me importa cómo. Lo importante es que yo por un momento me sienta bien. No, ese aceite contamina su vida y contamina la de los demás. Nosotros tenemos que ser, en eso, como ahora está de moda, ecológicos. Tenemos que ser naturales. Tenemos que ser de la vid verdadera, que es Jesús, del olivo silvestre que somos, y hemos sido injertados en el olivo verdadero, y tenemos que dar aceituna, y esa aceituna, cada oportunidad que tenemos de morir para dar el aceite verdadero, que aunque tenemos que renovar cada día, como los sacerdotes renovaban el aceite de las lámparas cada día, pero cada día tenemos que morir y producir aceite para cada día. No podemos utilizar el aceite antiguo. Usted va a una comida chatarra, a un centro de comida chatarra, no vamos a poner marcas, y en la misma freidora le están dando la patata de hace un mes, y de hace 2 meses, y de hace 3 meses, reponen. Y con el aceite requemado lo guardan para mañana. Eso es contaminante, está haciendo un tóxico a nuestro cuerpo. Pues también el cristiano que vive del aceite del pasado y no tiene aceite de hoy no se levantó, no machacó la aceituna, no machacó la carne, no murió
a sus deseos y a sus pasiones. No murió a su comodidad y a su confort. Está usando un aceite que contamina a los demás y su propia vida. Por eso les reto a que cada día machaquemos nuestra carne, como decía el apóstol Pablo. Quiero dejarlo aquí, seguiremos la semana que viene. Pero es interesante, interesante. 1 litro de aceite necesita 167.000 aceitunes. Una cifra numerosa, pero gota a gota se consigue. Cada día muero, cada día muero. Una gota, una gota, una gota. No faltará aceite. Cuando aquella viuda de Sarepta dijo, solo tengo un poquito de aceite y un poquito de harina, y estoy cogiendo unos leños, dame a mí primero, dice el profeta en nombre de Jehová. Dame a mí primero, un poco. Dame a mí una torta primero. Dice, no escaseó. Cuando morimos a lo nuestro y cuando damos, no va a escasear. Esa mujer ahí machacó, no una aceituna, la producción entera. No le faltó el aceite en la tinaja. No le faltó. Y nosotros necesitamos morir a lo personal, olvidarnos de nosotros y vivir para Cristo. Yo quiero orar para que su vida sea una fuente de aceite diario, pero no nos conformemos con haber sido aceite en el pasado. Padre, estamos aquí para ser avivados y la mejor y la mayor manera de ser avivados es que vivamos muriendo al yo. Cuando morimos al yo, como decía el apóstol Pablo, cuando el profeta Agabo lo tomó y dijo, esto harán al siervo de Dios del cual yo cojo este cinto. Es lo que él dijo, ¿qué hacéis enterneciéndome el corazón? Ya el testimonio de Dios, el Espíritu me ha hablado de que yo voy a padecer, voy a sufrir, pero no me importa. Y aún morir si es necesario por causa de Cristo. Señor, que estemos dispuestos a darlo todo, que no haya temor, que no haya miedo, impedimento, que nosotros sepamos a quién servimos. Yo te pido por los que están al otro lado de su receptor, personas que han cometido errores en el pasado y hoy están quizá entre barrotes, hoy están quizá en hospitales, quizá desahuciados, quizá creen que Dios no puede perdonar. Eso es mentira, una falacia, porque la palabra de Dios dice que si Dios fue bueno con nosotros, en Romanos 5, 8 y siguiente, cuánto más ahora que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Nunca es tarde para rectificar. Dios perdona si nos arrepentimos. El que confiesa el pecado y se aparta alcanza misericordia. Por eso, Señor, queremos venir a negar nuestra carne, a negar nuestra voluntad y a producir aceite que traiga luz a nuestra vida hoy y mañana morir para nuevo aceite y al otro también y cada día morir para que solo tú vivas. En el nombre de Jesús. Oramos y bendecimos a cada persona al otro lado de su televisor, de su receptor, para que sean avivados y retados a vivir en el aceite puro de olivas machacadas. Porque eso te agrada, Señor. Desechando todo aceite altamente contaminante, fácil de conseguir. La industria lo ofrece con facilidad, pero no conviene, porque aun cuando somos luz con ese aceite, estamos contaminando. Ayúdanos, Padre, a ser verdadero aceite, verdadera luz de este mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Con esta reflexión devocional, le llamamos, vamos a ver un vídeo y volvemos enseguida. No se retiren, más de los pactos de Dios, del Dios de pactos, hablando de la humildad. Es interesante, les esperamos. Es el centurión. Así que el salón de bodas estaba lleno de gente. Lamento interrumpirte, Rabí, pero quisiera pedirte un gran favor. Tengo un sirviente en mi casa. Lo he tenido hace mucho tiempo. Es afectuoso. Bueno, más parece un hijo que un sirviente. Está muy grave. Agonizante, creo. Rabí, con toda humildad. ¿Quieres pedirme que vaya a tu casa? Bien. Iré contigo. No merezco que tú entres bajo mi techo. Sé que sí. Si tú así lo quieres, mi sirviente sanará. Soy un hombre subordinado. Pero también tengo autoridad sobre un centenar de soldados, y si digo a uno de ellos, haz esto, sé que lo hará. Y si digo a otro, ve allá, sé que él irá.
No necesito verlo. Lo sé. Así que es suficiente que tú lo ordenes y hecho estará. ¿Oísteis a este hombre? Rara vez he encontrado tal fe en el pueblo de Israel. Ve a tu casa. Tu fe ha curado a tu sirviente. Luego es amigo de los romanos. Tus órdenes han cambiado. Pero sabemos que somos el pueblo elegido. ¿Cómo puede merecer más un pagano que un hijo de Israel? Todo el mundo es bienvenido a la mesa de mi padre. Ricos, pobres, amos, siervos, hijos de Abraham y de paganos. ¡Decio! ¡Decio! ¡Decio, escucha! Ya puedes regresar a casa. Marco está bien, tu sirviente está curado. ¿Qué? Ven, vamos. Anda, lo verás por ti mismo. Yo mismo lo vi, está curado. Ven, vamos. Anda, vamos a casa, ¿qué esperas? ¡Vamos! Bien, pues seguimos con todos ustedes. Es un honor, es una bendición poder seguir aquí. Hemos visto un pequeño fragmento y estamos aquí con Eusebio Perona, el pastor invitado habitual, y estamos hablando de humildad en este día. Estamos viendo un tema interesante en el que podemos indagar un poquito porque nuestro Dios es humilde. Fíjate que Él se hizo hombre Se humilló a sí y Él mismo. quiere que nosotros también lo seamos. Y como hemos visto en el vídeo, en este pasaje está Mateo capítulo 8, versos del 5 al 10, vemos que una de las pruebas o evidencias de demostrar nuestra fe, de que el mundo vea en lo que creemos, es siendo humildes, demostrando humildad. Y sobre todo como creyentes, entender la dependencia que tenemos de Dios, por mucho que tengamos, por mucho que sepamos, por mucho que nos estimemos a nosotros mismos, que eso es lo que se llama orgullo, la estimación Amén. Claro. máxima propia, por Excesiva, encima de desorbitada, los demás. claro. Habla de altivez, habla Amén, de amén. arrogancia, de vanidad y también de ensalzarnos a nosotros mismos. Esos son a lo que se llaman los enemigos de la humildad, que son el orgullo y la soberbia. La humildad significa también ensalzarnos y también significa, es el principio de lo que llamamos sumisión en el buen sentido de la palabra. Amén. Entonces, la sumisión es humillarse, no es humillarse, es someterse Amén. voluntariamente y no que te sometan. Claro. Aquí hemos visto en este pasaje, que a mí me gustaría leerlo sobre la Biblia y profundizar un poco, en Mateo 8, capítulo 5, o Mateo 8, verso 5 hasta el 10. Dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Amén, amén. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Contundencia en las palabras de Jesús. Pero mirad qué ejemplo de humildad y de sometimiento a la autoridad de Cristo que demostró aquí el centurión. Dice: Señor, no soy digno, no merezco que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, reconociendo la autoridad que hay en la palabra de Jesús, la palabra de Dios, y mi criado sanará. Y el verso 9 dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Amén. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace.
ahí estamos viendo el principio de sumisión, el principio de reconocer que siempre hay una autoridad por encima nuestro y que la autoridad suprema es Dios y que todas las autoridades están instituidas por el Señor, según dice Romanos 13, capítulo 1, verso 1, perdón. Dice que al oírlo Jesús se maravilló. Ajá. Qué precioso que Jesús se maraville de nosotros y de nuestra forma y de nuestra fe. Y de un centurión. Nuestra... Claro. Que estaba un poco ligado a la, entre comillas, violencia y a lo gentil. Y a lo gentil, exactamente. Pero ahí vemos un principio de sumisión. Él sabía que en Cristo estaba la autoridad por encima de él. Él tenía por debajo de él personas a las cuales... Principio de autoridad. Claro, ese es el principio de... Uno se sujeta al de arriba y entonces tiene autoridad por esa sujeción para los de abajo. La etimología de la palabra sumisión, para que entendamos, porque hay un gran error, una mala interpretación de lo que significa someterse a alguien, ¿no? Entonces, deduciendo y llevando este pasaje a un principio, es que la fe lleva consigo la humildad y el reconocimiento y el sometimiento a toda autoridad. Como hemos dicho en Romanos 13.1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Amén. Porque no hay autoridad si no viene de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Por eso, yo no sé por qué nos cuesta tanto Es un tipo de mucha rebeldía y rebelión. Está en el ambiente. Claro, es lo que se vive hoy en día, un ambiente de rebelión, de lucha del ser humano, el hombre contra la mujer, los hijos contra los padres, el pastor contra la congregación, pero no es eso. La sumisión lleva a la unidad, porque, por ejemplo, en un ejército, los mandos, cada uno está sometido al mando superior. Por supuesto. ¿Con qué fin y con qué propósito? De que si hay que enfrentarse a una lucha, a una guerra, en esa unión está la victoria. Amén. Porque si no hay unión, el enemigo vence, nos va a vencer. Y en una empresa igual, o sea, lo en una mismo, empresa cuando y en el matrimonio, que es lo que estamos estudiando. Exactamente. Cuando cada uno ocupa su función, la empresa produce el efecto y el fruto, el producto para el cual está trabajando. Pero cuando no hay una unidad, cuando alguien se subleva, es insumiso, insurrecto, insurrecta, ya está boicoteando la productividad, ya la naturaleza. Ese es el trabajo de Satanás mismo, ¿no? Desunir para vencer. Ya lo dijo Napoleón, ¿no? Ajá. Divide y vencerá. Y Julio César también son autores de esas frases, ¿no? Entonces, Juan el Bautista también demostró su sumisión total a Cristo. Dice en el capítulo 1 de Juan, el verso 20, dice, confesó cuando le enviaron para preguntarle los judíos que si él era el Cristo. Y él confesó y no negó y dijo, yo no soy el Cristo. Y en el verso 27, el Cristo es este que viene después de mí, el que está antes de mí, principio de autoridad, del cual yo no soy digno, merecedor, ni de desatarle la correa de su calzado. Ahí vemos los principios de autoridad. Y de humildad. Y de humildad. Él sabe cuál es su lugar, va unido. Es que el sometimiento y la humildad van de la mano. Exacto. Es imposible separar una cosa de la otra, ¿no? Entonces vamos a estudiar la etimología de la palabra sumisión. La palabra sumisión viene del griego upotaxo, que se compone de dos palabras. Upo, que significa sometimiento a lo militar, y dice debajo, sujeto, upo significa debajo, sujeto a. Y taxo habla de la ley militar, habla de un lenguaje de la jerga militar, ¿no? Y eso nos demuestra y nos da a entender que estamos en una guerra, estamos en una lucha continua contra el enemigo que quiere no hacernos daño, quiere destruirnos. No se conforma con hacernos daño, él quiere nuestra destrucción. ¿Y cómo nos destruye? Pues dividiendo al cuerpo de Cristo, dividiendo al ser humano. Por eso existen las guerras, por eso existen los enfrentamientos, las luchas, porque al dividirnos nos enfrentamos entre nosotros mismos y nos causamos nuestra propia destrucción. Ese es el problema de la humanidad hoy en día. Sí, señor. Y ese es el problema de las iglesias también. El enemigo mete cizaña dentro de las congregaciones, pone a unos hermanos en contra de otros, pone a los pastores o a las ovejas en contra de los pastores. ¿Con qué propósito? Dividir. La destrucción de la iglesia. Vence. Divide
y vence. Pierde la fuerza la Iglesia. Porque, tiene toda claro, la autoridad cuando es un cuerpo. Pero claro, si el cuerpo se mutila, pues no tiene claro, funcionalidad. si el cuerpo, por ejemplo, si la Iglesia es el cuerpo de Cristo y está dividido entre sí, no va a conseguir el fin por el cual la Iglesia debe luchar. El cuerpo mutilado no funciona. Es un cuerpo que está dividido. Y como veremos en el versículo que vamos a leer luego, el diablo utiliza la división para destruirnos. Deberíamos de ser mucho más intransigentes a la hora de cualquier ataque al cuerpo. Es que tenemos que reconocer cuál es nuestro enemigo. Mi enemigo no es mi esposo, mi enemigo no es mi esposa, mi enemigo no son mis hijos, mi enemigo no es el hombre o la mujer. Debemos unirnos y luchar juntos. Amén. Con el propósito. Por ejemplo, estábamos tratando en el matrimonio, lo que es la sumisión dentro del matrimonio. Es un orden, es un principio de autoridad, exacto, igual que en todas las facetas de la sociedad. Y debemos luchar juntos, y también en el matrimonio, contra este mal que nos asedia y que quiere destruirnos. Y a veces, con los extremos, porque los extremos ninguno es bueno, el feminismo y el machismo, hace que se enfrente el ser humano entre sí. Así es. La Biblia no enseña que haya discriminación para ningún ser humano. Claro. Jesucristo vino porque había enfrentamientos. Cuando Jesús vino aquí a esta tierra, estaba la gente peleada, los griegos contra los judíos, la mujer contra el hombre, la mujer se sentaba en un sitio. Claro. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? A derribar la pared intermedia. Para unir. O sea, Dios une, que es lo que tenemos que tener claro. Dios une. Quien quiere dividir es el diablo. Y habían dos pueblos, había una división entre gentiles y judíos, y él vino a hacer uno solo. Uno solo. De dos pueblos hizo uno solo. Entonces, como iglesia y también en el matrimonio, se lucha por que estemos unidos para poder vencer. Amén. Y por eso debemos unir fuerzas. En Mateo capítulo 12, el verso 25, dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, los fariseos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Claro. Y toda ciudad o casa significa o simboliza la familia, dividida contra sí misma, no va a permanecer. Amén. Será destruido o destruida. En la guerra, en nuestra guerra, porque estamos en una guerra, vuelvo a repetir, todos los cargos debemos estar unidos. Nosotros, por ser pastores, no somos más que las ovejas. Tenemos más responsabilidad que el claro, porque Dios nos ha escogido con ese propósito de conducir al rebaño hacia buenos pastos, hacia que vayan en el orden, y si se equivocan, corregirlo y enseñarles. Entonces, pero nuestro valor es el mismo. Dios nos ha hecho iguales a todos en el sentido de función y de posición. El valor también es el mismo. Cristo murió por nosotros. El precio que se pagó fue el mismo por el hombre que por la mujer, claro, que por los pastores, que por las ovejas. Para Dios no hay acepción de personas. Somos iguales ante Dios, todo ser humano. Amén. Cuando hay una guerra, aunque estaba mal el ejemplo por la violencia, pero cuando hay una guerra y vence un país, da igual quién lanzó la bomba, la granada, disparó o quién conquistó, de la manera que fuera, sometiendo al enemigo. Lo importante es que venció esa nación. Entonces cada uno cumple su función. Y fíjate que cuando alguien se subleva, se rebela, se hace un consejo de guerra y a esa persona se le disciplina duramente. Por muchos años ha sido la muerte, incluso la prisión perpetua, la sublevación a un mando, cuando no hay unidad, cuando alguien no acata las órdenes del mando. Eso es un delito de alta traición, rebelión, y hay un consejo de guerra contra esa persona. Se le aísla porque es peligroso, podemos decir que hay un peligro de que esa persona pueda contaminar también a otras. Entonces, debemos de entender que en el cuerpo de Cristo pasa un tanto similar, es un poco así. No podemos, bajo ningún concepto nosotros, de una manera, estamos... perder la onda. Hay que sujetarse, sujetarse. En contra de lo que muchos opinan, piensan hoy en día, Cristo vino a dignificar a la mujer. Bien, entonces, estamos viendo principios de sujeción, principios de autoridad.
principios de sumisión. Y como estaba diciendo, un consejo de guerra se hace en lo secular, en lo militar, mejor dicho, cuando alguien no reacciona de la forma correcta. En Babilonia, la Torre de Babel, Dios dio una lección magistral al enemigo de la cual el enemigo aprendió. Nosotros tenemos que ser más sabios que él, porque cuando dividió las lenguas de los que estaban construyendo aquella Torre de Babel que quería subir al cielo, lo que aconteció fue que esa torre no pudo construirla el enemigo y de ahí aprendió el enemigo a dividir. Nosotros, si hay un consejo de guerra en lo militar, no podemos tampoco no aprender lo que ha pasado en la historia, sino tenemos que decir, somos un ejército, el ejército de Dios va avanzando y o nos sujetamos unos a otros o nosotros estamos poniendo en peligro la misión del reino de los cielos, Eusebio. Sí, pues como estábamos hablando, el Cristo vino a dignificar a la mujer, ¿no? En el sentido de que muchos opinan hoy que la mujer está avasallada por el hombre, que el hombre quiere tener superioridad sobre la mujer y achacan incluso a los cristianos que nosotros hacemos distinción entre hombre y mujer. Porque la Biblia dice que la mujer se someta a su esposo. Pero no es así. Si leemos en el libro de los Hechos, Pedro, haciendo mención al profeta Joel, dice en el capítulo 2 el verso 18, dice, en estos días, en los últimos días, recordemos que los últimos días, cuando la Biblia habla de los últimos días, habla desde que Jesucristo resucitó hasta que Él vuelva. A ese periodo se le llaman los últimos días, exactamente. Entonces dice, derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. En Gálatas 3:28 Pablo también afirma, dice, ya no hay judío, ni gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Amén. Vemos que la Biblia... El valor es el mismo. Es el mismo. Hay distinta posición, distinta función, claro, pero el valor para Dios es el mismo. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar eso? ¿Por qué nos cuesta tanto someternos a la autoridad que está por encima nuestro? Si nos sometemos en el ejército, si nos sometemos en el trabajo, ¿por qué no nos sometemos para que haya unión, para que haya unidad? Amén. Decíamos la semana pasada que Jesucristo es el fundador del matrimonio y como fundador del matrimonio Él pone las reglas. Claro. Entonces, una de las reglas, Él habla de un principio de sumisión, no de sometimiento, no es sometimiento a hacer por obligación, sino es voluntario. Amén. La mujer debe aceptar la autoridad del esposo voluntariamente. Ajá. No el esposo abusar de esa autoridad, porque cualquier abuso de autoridad en el ámbito que sea no es correcto. Cualquier abuso de autoridad elimina de por sí la autoridad. Esa autoridad no se puede imponer, no se puede abusar. La autoridad se gana con el ejemplo, con el testimonio y precisamente cumpliendo la función correctamente. Claro, así es como se gana. Claro, Dios quiere que nos sometamos los unos a los otros en cuanto a posición y en cuanto a función, pero que, volvemos a repetir, el valor es el mismo. Amén. Jesucristo murió por todos y su precio, el precio, fue la sangre de Cristo. Amén. Y en el matrimonio es lo mismo. Dios quien ha otorgado la posición y la función y tenemos que acatarla si queremos llevar a buen puerto el matrimonio. Amén. El barco del matrimonio que yo llamo, ¿no? Si queremos que esa unión, que esa unidad llegue a feliz término, el diablo conoce, sabe dónde está el punto de flotación para hundir a esta sociedad, que es la familia, y sabe dónde atacar. ¿Cómo se carga a la sociedad? ¿Cómo se carga a la humanidad? Atacando a la familia. ¿Y qué pasa? Que como decíamos el otro día, cada 5 minutos y algo aquí en España hay un divorcio. Hay una familia rota, con las consecuencias que eso trae. Pero es que es la realidad. Claro. Y es porque no aceptamos las cosas y no nos sometemos a Dios. La esposa se somete al esposo, pero el marido se somete a Dios. La iglesia debe someterse a Cristo, porque es el binomio perfecto. Lo mismo que Cristo dio la vida por su iglesia. En el matrimonio es lo mismo, Efesios 5:23 lo dice. Los manuales, claro, instrucciones. El otro día compró mi mujer para cocinar, una procesadora de alimentos que lleva un montón de piezas. Sí.
Son de estas ofertas que lanzan algunos centros comerciales y compró para varias personas. Eso pues tritura, muele, bate, hace de todo. Sí, multiuso. Y dice que no funciona, que están las 3 rotas. Y digo, ¿cómo? Si son nuevas tienen que funcionar. Algo falla. Digo, ¿te has leído el manual de instrucciones? Y dice, no, es que cualquiera se pone a leer con poco tiempo. Digo, dame el manual de instrucciones. Y entonces dice, antes de poner en funcionamiento, léase el manual de instrucciones, pero nadie se lo lee. Sí. Sigue leyendo y dice, para que funcione esta procesadora, tienen que estar las partes de seguridad de arriba puestas, colocadas, ubicadas y el pestillo de seguridad presionado con el sistema de seguridad. Le pongo la tapita con el sistema de seguridad, funciona. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Digo, milagro. leer la instrucción. Entonces, Pues con la Biblia pasa lo mismo. Queremos que funcionen las cosas sin leer el manual de instrucciones. Claro. Y no pueden funcionar. Dios creó al ser humano. Y como lo creó, sabe cómo funciona. Exactamente, como el fabricante de la procesadora te dice cómo funciona. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos, vamos en el sistema, este sistema mundano nos está absorbiendo para no tener tiempo de nada. ¿Y cuántas personas compran algo, lo rompen por no leer el manual? Porque te dice, atención, no se le ocurra a usted hacer esto así. Vamos y lo hacemos, porque yo conozco casos. Y entonces cuando se estropeamos el producto porque el fabricante sabe cómo hay que hacerlo funcionar. Cuando se saca algo de la dirección y del diseño del que lo crea, cometemos grandes errores. Por ejemplo, la Tierra produjo seres vivientes, lo que es la Tierra en seco, ¿no? ¿Qué ocurre si tú coges una vaca y la echas al mar? No ha sido creada, o sea, Dios le dijo a la Tierra, produzca seres vivientes. Fue la Tierra quien produjo los seres vivientes. Si lo sacas de la Tierra, ¿qué ocurre? Lo echas al mar y se ahoga. Pero ¿qué ocurre si sacas un pez del mar y lo tienes un tiempo fuera? Sí, se muere. Pues al hombre, si lo sacas de Dios, que fue su creador, amén, si lo sacas de Dios, el hombre muere. Es su hábitat. Es su hábitat. El hábitat del ser humano es vivir en Dios, vivir con su creador. Y siguiendo las órdenes, las instrucciones que él ha puesto para que funcionemos perfectamente. Un ecosistema como el Edén era el ecosistema, el hábitat, el lugar donde tenía que vivir. Y nosotros ahora podemos vivirlo también, teniendo comunión e intimidad con Él. Porque cualquier persona que no tenga comunión e intimidad, oración con Dios, devoción, se endurece, se insensibiliza y deja de oír la voz de Dios. Claro, que eso es porque echamos tanta porquería encima. Es que nos viene. Es que la voz de nuestra conciencia está tan sumamente saturada de tanta cosa que tiene que limpiarse para que esa relación de nuestra conciencia, de nuestro espíritu con el Señor, podamos oír la voz. Es que no se oye con problemas y tantas circunstancias. Hace años hubo alguien en la congregación que decía, no escucho, háblame, que te estoy hablando, no te escucho. Entonces determinamos que tenía tapones y que fuera al otorrino, le mandó una gotica y entonces le metieron una jeringa con suero especial y salió el tapón y dijo, ahora sí que oigo. A veces tenemos tapones de oídos porque este mundo nos está continuamente bombardeando, contaminando, añadiendo cosas que nos hacen insensibles a la voz de Dios. Y necesitamos limpieza, el agua, la palabra de Dios, la humildad, con humildad, porque muchas veces, y he conocido, Eusebio, perdón un momento, he conocido personas que hacen 40 días de ayuno, que se saben la Biblia mejor que tú y yo, que se levantan a las 4 de la mañana y pasan 2 horas de oración y se vuelven a acostar. Y sus vidas no cambian. Si lo hacemos como algo religioso, como un sistema religioso, no sirve. Caemos en religiosidad. Claro, si yo digo, me voy a leer 1 hora todos los días la Biblia y yo lo hago de una manera religiosa, pero no dejo que la Biblia penetre en mí para cambiarme. Si yo oro 2 horas diarias, pero no dejo que la oración me cambie, que Dios me revele, sin darme cuenta estoy poniendo unos tapones, se me están haciendo unos tapones, y la voz de Dios yo no la voy a escuchar. Yo siempre digo que el peor engaño del ser humano es el autoengaño. El autoengañarse. El creerse que por hacer ciertas cosas que tú haces, rituales, que quizá están de acuerdo o son buenos si se aplican a nuestra vida, porque yo siempre digo que no es lo que uno dice, es lo que uno hace. Y si tú haces algo que no está de acuerdo con lo que dices, lo que digas no va a tener repercusión ninguna. Porque no te va a respetar nadie, no te va a creer nadie.
Porque dicen se escucha más lo que hacemos que lo que hablamos a veces, ¿no? Y esa es la base de la vida cristiana, vivir de acuerdo a las Escrituras, Amén. vivir de acuerdo a los planes Claro. y a la intención de Dios y al propósito por el cual hemos sido escogidos y llamados. Amén. Dios hace un pacto con su iglesia y ese pacto, la parte nuestra tenemos que cumplirla. ¿Cómo se cumple? Andando en los planes de Dios, no poniendo mis planes en oposición a los planes de Dios, porque entonces no va a funcionar, tarde o temprano se va a derrumbar. Entonces, ahí está el enemigo haciendo su trabajo. El enemigo, en el caso de la sumisión, nos va a decir, no eres tratado por igual, porque tienes que someterte. ¿Eh? ¿Y quién es la persona para que tú tengas que obedecerle? Claro, Dios te ¿Acaso hizo... es que es más que tú o es mejor que tú? Claro, ¿O comete empieza- errores? esa es la letanía del enemigo. Levadura, veneno. Dios dardo te de hizo igual a fuego. otra persona y ¿por qué te tienes que someter a ella? Si te ha hecho igual. Si es que no se trata de sometimiento en el sentido de mandar sobre ti, de ejercer una autoridad excesiva sobre ti o incluso un mal abuso de autoridad. Si el marido, en el caso que estamos tratando, está sometido a Dios, la mujer se somete perfectamente al marido porque entiende que de la misma forma que la iglesia se somete a Cristo, Cristo murió por su iglesia. Amén. Y la Biblia dice que los maridos debemos amar, cuidar, proteger a nuestras esposas, Amén. dar la vida por ellas. Sí, Señor. Y dice que ninguno aborrece su propio cuerpo, somos el mismo cuerpo. En el matrimonio, el hombre y la mujer se funden en uno solo, Amén. se solidifican. La clara yema, yema clara. Claro, exactamente, el huevo y la clara. O dos metales La que se yema y la funden. clara. Es Se imposible funden y separarlos. ya no se puede. Así, lo que pasa es que el enemigo, creando estas ideas en nuestra mente, nos volvemos unos contra otros y causamos nuestra propia derrota. Así de ingenuos y a veces necios somos, que aceptamos los consejos del enemigo y no aceptamos la voluntad de Dios, que fue quien nos creó, que sabe cómo tenemos que funcionar y que hacer las cosas para que funcionemos correctamente, para que un hogar funcione correctamente, para que unos hijos estén en sumisión a sus padres, no en valor, porque vuelvo a repetir, valemos lo mismo los hijos que los padres, los pastores, que las ovejas. No es una lucha entre seres humanos. Por supuesto. Debemos unirnos. Me viene un ejemplo interesante con el tema de la fusión, ¿no? De la fundición. ¿Cómo tú tienes 3 hijos, ¿no? ¿Son 3? Yo 3. Yo tengo 4. Imagínate una discusión matrimonial. Es que tú, es que no sé qué, es que no sé cuántas, viendo que somos uno. Coge al hijo y a ver qué hay de ti, qué hay de la otra persona, a ver cómo tú divides. Venga, Es imposible. un matrimonio que se divorcia no puede sacar de un hijo, yo me Medio llevo hijo, lo mío y tú te llevas lo tuyo, ¿no? No, es imposible. Ahí hay una mezcla, una fusión. Claro. Y ese es el resultado de la fusión. Y eso nos tiene que recordar siempre, pero siempre, que eso es indisoluble. Claro. No se puede No se diluir. puede separar. Porque si tú diluyes eso, mata a tu hijo. Claro. Y nadie puede aborrecer su propia carne. Entonces es interesante, ¿eh? Es interesante hay una fundición, hay un entender- resultado, y hemos de entender que de uno y de otro hay una fundición que ya no se puede deshacer. Y aún en los matrimonios que no tengan hijos todavía. Sí, lo digo como símil. Ya, exacto. En los matrimonios donde no hay hijos, siguen siendo una sola cosa. Claro, por supuesto. al Entonces, ojo de Dios y en lo que igual Dios está hizo por al él. hombre y hizo a la mujer y la entregó al hombre como la ayuda idónea. Necio sería el hombre que no utilizara la ayuda que Dios le pone en su mujer. Cualquier decisión, cualquier problema, cualquier circunstancia que se presente en el hogar, yo aconsejo siempre que haya unidad, que haya consulta, que el esposo consulte con la esposa, que a veces la esposa, Dios le da otro, ¿cómo diría yo? Otro Olfato, otro sexto olfato sentido. sobre los problemas, las dificultades. Puede Y tú tienes que detectar y al aprovechar. revés también. Claro, pero tú tienes que aprovechar Claro. eso, porque y luego En la eres multitud una de sola consejeros está la sabiduría. cosa. Eres una sola cosa con tu esposa y claro, por supuesto. Marcos capítulo 3, verso 25, Jesús dijo: si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. No llegan lejos, ¿no? No llegan lejos, no llegan a Imposible. ningún sitio, no, es imposible. Y vuelvo a repetir, no es una guerra de género, no es una guerra entre el hombre y la mujer, no es una guerra es una guerra contra el mismo diablo, que quiere la destrucción de la creación de Dios. ¿Y cómo lo hace? Vuelvo a repetir, a través de destruir la familia.
con todas estas ideas de machismo, de feminismo, todas estas tendencias, todas estas Primero la corrientes. familia, de la familia pasa a la iglesia, iglesia, que es la claro. unidad de familia, y Y a la ya sociedad. a la sociedad, obviamente. Y si la iglesia pierde la luz, la capacidad de alumbrar y de ser sal, Claro. la sal preserva, pues imagínate, la corrupción destrucción, del mundo está corrupción inminente, total. es inminente. Vuelvo a decir, No se va a tardar. somos enemigos del diablo. Él nos tiene como enemigos porque somos la creación de Dios, ¿no? Y quiere destruir mediante engaños, mentiras, porque todas estas tendencias, todas estas corrientes feministas y machistas son falacias del mismo diablo para destruir la sociedad, para que haya enfrentamiento, para que no haya unidad, para que la familia se destroce, para que haya hijos que al no sentirse bajo la protección de un hogar como Dios manda, pues tienden a la droga, tienden a la delincuencia, acaban en las cárceles, acaban, y muchos, en el peor de los casos, incluso perdiendo la vida por un excesivo toma de droga, una sobredosis. ¿Y qué ocurre? Que Pues todo sí. eso repercute en la sociedad. Ayer mismo enterraron a una persona que estaba luchando con el tema de la droga y era joven. Era joven. Si ese Un es hermano el problema. conocido. Y estaba en prisión, le dieron permiso y en el permiso pues una sobredosis acabó con él. Esa es la realidad. Tenemos 5 minutos, Sí, Eusebio. No pues sé si el tema, para tenemos resumir, que orar y condensar. un es resumen. que no debemos dejar que el enemigo nos engañe. Jesús mismo lo dijo, que el diablo era el padre de la mentira. Todo lo que el diablo dice tenemos que asumir que es la mentira, porque es padre de la Amén. mentira y no hay verdad en él. La verdad está en Cristo y Cristo nos recomienda cómo debemos actuar en cada ámbito de la sociedad, en cada... dice que nos sometamos a todo dominio, a toda autoridad. No se trata de la superioridad de un género sobre otro, ni tampoco de la superioridad de una persona sobre otra. Sí, señor. Dios, vuelvo a repetir, Dios une y el diablo divide, que es el propósito de la destrucción. Divide y vencerás, hemos dicho, Sí. ¿no? Que dijeron Julio César y el emperador Napoleón. Estas frases se pueden utilizar en cualquier ámbito de la sociedad para obtener el resultado que uno quiere. ¿Cuál es el resultado que el diablo quiere? Nuestra destrucción, porque somos hijos de Dios, somos Y creación de Dios, creación Y es de Dios. adversario. Y es el adversario, que es lo que significa la palabra Está en contra, Satanás, se el que opone. se opone, el adversario, ¿no? Entonces él quiere romper, quiere dividir y quiere causar la destrucción del ser humano. Ese es su propósito. Y no debemos caer en esas trampas, ya lo dice Pablo, no debemos olvidar sus maquinaciones, tenemos que estar preparados y darnos cuenta que su objetivo es nuestra destrucción. Y por eso emplea la división, para dividir, en algunos casos la familia, en otros casos la iglesia, en otros casos la sociedad, los jefes contra los empleados. Total, que haya un caos generalizado para poder destruirnos. Y Nos que- destruye y que no se mediante cumplan la los división. propósitos, que no se cumpla No la se cumple. función, la funcionalidad. Imagínate un cuerpo que dice el estómago, pues yo hoy no hago la digestión, el intestino, pues yo tampoco. Yo entro en huelga, la boca dice, pues yo sí voy a masticar y os mando la comida. Sí. Y se arma un caos, porque Claro, no hay total, unión. total. Y- Cuando hay desacuerdo y no está nuestra carne disciplinada, no nos sometemos al espíritu, que es lo que debemos hacer como creyentes, someternos al espíritu para no dejar que la carne, porque la carne nos va a llevar siempre al desacuerdo, al querer ser uno más que otro, al querer imponernos unos a los otros. Pero si tú andas en el espíritu te va a decir cómo tienes que funcionar. El hombre y la mujer. El hombre en su función, la mujer en su función Claro. y en su posición. Pero en valor somos los mismos. Cualquier Amén. ser humano tiene el mismo valor que otro. Amén. Por muy alto grado, porque uno sea el presidente de los Estados Unidos y otro sea el mendigo más pobre que haya en una nación, para Dios valemos lo mismo. Y eso tenemos que aceptarlo así. Amén. Y si lo hiciéramos, esta sociedad funcionaría de otra Amén. forma. De eso De se manera. trata. Por lo menos estamos dando la verdad que puede sanar corazones Así y es. lograrlo. Viene a mi memoria, por ejemplo, el lupus. El otro día, por una hermana que estaba con nosotros antes, está en su país ahora y está padeciendo de lupus,
pues nos informamos que es una enfermedad agresiva que el sistema inmunológico ataca al propio cuerpo. Entonces, un cuerpo dividido, donde el sistema inmunológico, las defensas atacan al cuerpo, pues no puede, está en cama, está con medicación, y así el cuerpo de Cristo, así la familia, el esposo y la esposa, si se atacan no pueden cumplir, estarán en cama, no cumplen el propósito. Yo quiero terminar con Mateo 13, 15 al 17, no total, pero dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, no nos pase a nosotros así, con los oídos oyen pesadamente, pero hay un tapón, han cerrado sus ojos, los oídos oyen pesadamente como el que se está durmiendo y oye, pero no distingue, no entiende, el corazón no entiende. Entonces dice después que Jesús ha venido para que aún así oigan con los oídos, el corazón entienda, se conviertan y los sane. Por eso está este programa, tantos otros programas en este canal, por supuesto, pero por eso es nuestro deseo encender una luz en medio de las tinieblas, y aunque los oídos están que oyen pesadamente, los ojos están cerrados, el Espíritu Santo pueda llegar y hacer entender. Vamos a orar un momentito. Padre, en esta hora clamamos por la unidad, clamamos por cada persona que nos está siguiendo. Si hay división en el matrimonio, desacuerdo, si de alguna manera hay división en la iglesia, algún miembro está atacando, como el lupus ataca el miembro al mismo cuerpo, ya no sería del cuerpo. Trae una revelación, un redarguir de tu espíritu. Danos corazón para entender que no hagamos las cosas religiosamente. Si oramos, si ayunamos, si leemos la palabra, si asistimos a la iglesia, si adoramos y alabamos a Dios, no sea de una manera religiosa, sino sea para exponer nuestra vida a la luz, que todo lo puede iluminar, aclarar, esclarecer, para que tú nos hables, para ser moldeados y transformados. En tu luz está todo expuesto. Como decía el salmista David, examina mi corazón si hay camino de perversidad y revélamelo, porque de nada sirve conocer la Biblia, de nada sirve pasar horas orando si no vemos nuestros caminos, nuestros malos caminos. Y por eso, si muestras tú tus caminos y tenemos ese corazón para poder ser moldeados, entonces vamos a ser uno contigo, vamos a ser uno en el matrimonio, uno en la familia, uno en la iglesia. La iglesia va a ser una y va a impactar la sociedad. Ayúdanos, Señor, y pedimos por los que se han salido del camino, que a través de lo que hemos compartido hoy, tu Espíritu Santo les atraiga con cuerdas de amor y decidan integrarse nuevamente al cuerpo de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Eusebio, pues muchas gracias. De nada, y seguimos hacia adelante la semana que viene, Dios mediante, y les esperamos a todos ustedes. Que Dios les bendiga, y un reto, sean uno en su hogar, en la familia, en la iglesia, en el nombre de Jesús. Y por supuesto, con Dios. Hasta el próximo programa. Dios les bendiga. Morará bajo sombras de amor sobre él.